Bienvenidos una vez más al aula virtual de Física 1. En esta ocasión la clase va dirigida a realizar algunos ejercicios resueltos sobre la derivada, pero la derivada utilizando su definición, es decir, utilizando su fórmula. Si usted recuerda en la clase anterior, dedujimos de dónde es que viene la fórmula de la derivada de cualquier función. Y en esta clase lo que vamos a hacer es resolver algunos ejercicios utilizando la definición de la derivada. Aclaro algo. La derivada tiene propiedades que las vamos a trabajar en la siguiente clase. Obviamente, aquellos que ya tengan nociones sobre lo que es la derivada, sabrán que derivar utilizando la fórmula, utilizando la definición, pues es algo engorroso y sale mucho más largo que simplemente aplicar propiedades. Pero siempre es bueno saber de dónde se obtienen esas propiedades. Las propiedades se obtienen siempre a partir de la definición de la derivada, es decir, a partir de su formulita. Entonces lo que vamos a hacer en esta clase es trabajar algunos ejercicios utilizando la definición de la derivada y en la próxima clase vamos a resolver los mismos ejercicios, pero utilizando las propiedades de la derivada. Sin más dilación, vamos a comenzar. El ejemplo número 1. El ejemplo número 1 me dice calcula mediante la definición la derivada de la siguiente función. Tenemos como función f de x es igual a 5. Acá yo recomiendo que en cualquier graficador, yo sugiero GeoGebra, vayamos a la par graficando las funciones. Yo no lo voy a hacer porque en esta clase no se trata del análisis de funciones, sino que se trata simplemente de derivar esta función, pero mediante la utilización de su definición o su fórmula. Entonces, lo que sugiero acá es que estemos con el GeoGebra a la par y vayamos graficando las funciones para saber de qué tipo de función estamos hablando. En este caso, f de x es igual a 5 representa una línea horizontal. Todos los puntos pasan por 5 en y es una línea completa horizontal. Entonces me están pidiendo encontrar la derivada de esa función. F de x es igual a 5. Entonces lo primero que vamos a hacer, como paso número 1, es utilizar la fórmula de la definición de la derivada, que fue la que en la clase anterior nosotros aprendimos a deducir. En este caso vamos a decir que la derivada de cualquier función es igual al límite cuando h tiende a 0, es decir, cuando la distancia horizontal es tan pequeña que prácticamente desaparece, tiende a 0, de f de x más h menos f de x dividido todo entre h. Entonces, acá aclaremos un par de situaciones. Si nosotros evaluásemos ya el límite, porque el límite cuando h tiende a 0, lo que a mí prácticamente me está diciendo en palabras sencillas es, independientemente de las propiedades que existan de los límites o cómo se opera con límites, evaluar un límite simplemente que donde aparece la h, yo le voy a colocar 0. Así de sencillo. Donde aparecen todas las h, la vamos a sustituir por 0. Entonces, eso es la evaluación de un límite. El problema de eso es que si yo evalúo desde el inicio el límite, es decir, sustituyo las h por 0, resulta que en el denominador me quedaría una indeterminación. Es decir, me quedaría un número partido sobre 0, dividido entre 0. Y eso no existe, al menos hasta el momento. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar algunos manipulación matemática, manipulación algebraica, incluso factorización o algo para lograr salvar estas indeterminaciones que siempre se nos van a dar porque al evaluar la h que está en el denominador evidentemente da 0. Entonces lo que hay que hacer es evaluar hasta el final. Yo sugiero siempre que la evaluación del límite se haga hasta el final. Entonces, como paso número 2, aquí lo que vamos a hacer es sencillamente sustituir el valor de f de x, o sea, este valor de acá, por la función dada. Es decir, si usted ve, aquí está su equivalencia. F de x es igual a 5. Entonces, f de x lo sustituimos por 5. Entonces, vamos a decir límite cuando h tiende a 0, este menos es de fórmula, y sustituimos el f de x por 5. Este menos es de fórmula, ¿verdad?
Como paso número 3, lo que vamos a hacer es sustituir el valor de f de x más h por la función dada y no vamos a sustituir la h. Bien, si usted recuerda la clase anterior, ¿qué era f de x más h? F de x más h era la imagen del segundo punto de una función. Pero como esta función de acá, f de x es igual a 5, es una línea horizontal, totalmente horizontal, y le repito, ahí le sugiero que lo compruebe con un graficador, es una clase, lo puede ir haciendo. Como esto me da una línea horizontal, todos los puntos pasan por 5. Entonces, si el primer punto es 5, al evaluar el segundo punto también va a ser 5. Al evaluar un tercer punto también va a ser 5 porque es una línea horizontal. Entonces, su segundo punto, evidentemente, también va a ser 5, es decir, la imagen del segundo punto va a ser 5. Recuerde que el f de x más h es igual a 5 en este caso, ya que al ser una constante, en cualquier punto del eje x, su imagen siempre va a valer lo mismo. Siempre que sustituya va a valer siempre 5. Todos los infinitos puntos que se formen horizontalmente van a valer 5. Ahora, el h no lo vamos a sustituir, y acá lo dice, por la misma razón que ya le he explicado anteriormente, de que si lo sustituimos por h0, pues se forma una indeterminación y no pudiéramos encontrar su derivada. Entonces la h la vamos a mantener como h. Como paso número 4, vamos a realizar las operaciones indicadas y vamos a factorizar la expresión para salvar la indeterminación en caso de haber una. En este caso, al reducir términos semejantes, porque 5 menos 5 se anula o se cancela, y esto directamente me da 0. Quiere decir que no va a haber la necesidad de factorizar porque no hay ninguna expresión en el numerador que podamos factorizar. Recalcarle que factorizar va a ser un método para salvar la indeterminación, porque al factorizar el numerador, que regularmente es la h el factor común, vamos a poder simplificar la h del numerador con h del denominador, porque siempre que se encuentre un producto y ese producto esté dividido entre una variable, se puede simplificar las variables comunes. Entonces, en este caso, no hay la necesidad. Me quedaría f de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 0 sobre h. Nuevamente recalco, no vamos a sustituir la h, simplemente vamos a seguir operando. En este caso, 0 entre h, recuerde que cualquier 0 dividido entre cualquier expresión sigue siendo 0. 0 entre 1, 0. 0 entre 20, 0. 0 entre 1000, 0. 0 entre menos 4, 0. 0 entre la raíz de 2, 0. 0 entre menos 25, 0. 0 entre x, 0. 0 entre y, 0. Y 0 entre h sigue siendo 0. Entonces, tendríamos que el límite cuando h tiende a 0, de 0. Y hasta que ya no haya nada por resolver, en este caso llegamos a 0, vamos a evaluar la función, donde la h tiende a 0. Pero como ya no quedan variables h por sustituir, quiere decir que yo no puedo sustituir la h en ningún valor, porque no hay ninguna h. Entonces, me queda que la derivada de la función f de x es igual a 5 es sencillamente 0. Paso 5, evaluar, pero no hay nada que evaluar. Eso significa que la derivada de la función es 0. Y cuando analicemos las propiedades, hay una propiedad que dice, se la voy a adelantar, la derivada de una constante siempre es 0. Y la acabamos de demostrar. Aquí, si esto fuera 7, si esto fuera 1000, si esto fuera 8, si esto fuera 400, si fuera menos 3, cualquier valor, llegaríamos exactamente a la misma respuesta. Bien, este sería el ejemplo número 1. El ejemplo número 2, entonces, vamos a ver qué nos dice. Ejemplo número 2, calcula mediante la definición la derivada de la siguiente función. F de x es igual a x. Nuevamente, si esto lo colocamos en un graficador, esto me daría una línea recta
ascendente o creciente, donde f de x es igual a x, tendría exactamente 45 grados de inclinación. Lo puede comprobar en cualquier graficador. Bien, vamos a encontrar la derivada de esta función. Para ello, vamos a realizar los mismos pasos anteriores. Como paso número 1, vamos a utilizar la fórmula de la definición de la derivada. La derivada de una función, recuérdelo, es igual límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Recuerde que esta h, según los libros de cálculo, es la distancia recorrida por el segundo punto, según la definición. Pero algunos libros de cálculo no le suelen poner h, sino que delta x. Esto significa exactamente lo mismo, o sea, el desplazamiento de la x, ¿verdad? Entonces, yo utilizo la h, pero algunos libros de cálculo pues le suelen poner delta x también. Entonces, utilizamos la fórmula y como paso número 2, lo que se hace es empezar a sustituir los valores. Yo siempre comienzo, aunque esto va a cambiar a partir del cuarto ejemplo, yo siempre comienzo sustituyendo el f de x porque es lo que ya se tiene. ¿Ya? Entonces, sustituimos el valor de f de x, es decir, la función evaluada en x. Es decir, que f de x es igual a x, porque aquí está su igualdad, ¿ven? Véanlo como que es una ecuación. Entonces, f de x vale x. Este signo menos es de la fórmula, y eso no lo olvide, porque más adelante ese menos va a ocasionar algunos problemitas de signo por ahí. Bien, ahora, como paso número 3, vamos a sustituir el f de x más h. ¿Pero qué significa esto en la práctica? En el ejemplo número 1, como era una línea horizontal, todos los puntos representaban la misma imagen en y. Pero en este caso, y recuerde la definición de la derivada, cuando la x se mueva h espacios, eso significa que el punto 2 se va a mover h espacios también, pero hacia arriba. Entonces, en este caso, cuando nosotros digamos f de x más h, en palabras sencillas, ¿qué es lo que significa? Que en la regla de asignación de la función, o sea, esta fórmula de acá, lo único que tiene que hacer usted es sustituir todas las x y colocarles x más h. Así de sencillo. Pongo un ejemplo. Imaginémonos que aquí dijera f de x es igual a 2x. Cuando lo sustituyamos, yo voy a poner 2 por x más h. Así de sencillo. Si aquí dijera, por ejemplo, x al cuadrado, cuando lo sustituya yo voy a tener x más h elevado al cuadrado, como un producto notable. Si yo aquí tuviera menos 4x al cuadrado, cuando sustituya el f de x más h, yo tengo que poner menos 4 afuera del paréntesis, multiplicado por x más h, y todo esto elevado al cuadrado. Repito, dicho de otra forma, donde aparecen las x de la regla de asignación, todas las x solo le suma h. Así de sencillo. Ya va a ver más adelante los ejemplos que vamos a realizar. Entonces, en f de x más h, donde aparece la x, simplemente le pongo más h. Nuevamente, no se sustituye la h porque si no me diera una indeterminación. Por lo tanto, lo dejamos como h normal. Como siguiente paso, vamos a realizar las operaciones indicadas y si en dado caso se puede factorizar, pues se factoriza alguna expresión. En este caso, en el numerador, lo que hay son términos semejantes, porque una x menos una x, esto básicamente se cancela y se hace 0. Eso significa que la derivada de esta función es igual al límite cuando h tiende a 0 de, en el numerador me quedó h y en el denominador me quedó h. Repito, no se va a sustituir el límite todavía porque 0 entre 0 me genera una indeterminación. Pero cualquiera puede decir, bueno, ¿y qué más podemos hacer? Bien sencillo, dividirlo, h entre h, es como que tengamos 7 entre 7, 1, x entre x, 1, y cuadrado entre y cuadrado, 1, por lo tanto, h entre h es sencillamente 1, cualquier número dividido entre él mismo siempre da la unidad,
Entonces, límite cuando h tiende a 0 de h entre h, esto me da 1. Como paso número 4, más bien, paso número 5 en este caso, vamos a evaluar el límite. Pero como no hay una h en la cual podamos evaluar el 0, aquí básicamente la derivada de la función x es sencillamente 1. Y nuevamente, cuando veamos las propiedades de las derivadas, pues la derivada de x es precisamente 1. Y aquí está su demostración, ¿verdad? Bien, vamos al siguiente ejemplo. Dice de la siguiente manera: calcular mediante la definición la derivada de la siguiente función, f de x es igual a 4x. Note que ya empezamos a combinar. En el ejemplo número 1 era la derivada de una constante, es decir, de un número sin la variable x. En el ejemplo número 2 era la derivada de x sin ninguna constante. Y ahora pues vamos a combinarlo. Tenemos la derivada de una constante por la x. Pero con propiedades, esto evidentemente es bastante sencillo. Vamos a aplicar la definición de la derivada. Como paso número 1, vamos a decir que la derivada de una función es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido entre h. Como paso número 2, vamos a sustituir el f de x, o aquí vea usted en qué orden lo quiere hacer, por la función dada. Es decir, ya sabemos que la regla de asignación es igual a 4 veces x, o sea que la y es igual a 4 veces x. Eso quiere decir que si la x vale 1, 4 por 1, la y vale 1. Si la x vale 2, 4 por 2, la y vale 8. Y así hasta el infinito. Entonces, en este caso, f de x vale 4x. Entonces, esto que está acá es 4x. Y recuerde, este menos es de fórmula, no es de la función. Van a haber veces donde la función también tenga su propio menos. Luego, como paso número 3, vamos a sustituir el valor de f de x más h por lo que le expliqué en el ejemplo anterior. Si usted recuerda, simplemente le dije que cuando se hable de f de x más h, lo único que vamos a hacer es que todas las x que aparecen en la regla de asignación, o sea, en el miembro derecho, aquí después de la igualdad, todas las x le vamos a agregar más h. Y en este caso, como este 4 es una constante, vamos a sacar la constante y a multiplicarlo por x más h. De la siguiente manera, el 4 queda fuera, x más h. Es decir, aquí dice 4x. Solo que se le agrega el más h, así de sencillo, 4 por x. Y aquí quedaría 4 por x más h. Repito, simplemente es intercambiar las x por x más h. Y esto se divide todo entre h. Nuevamente, la h no se sustituye porque me crearía una indeterminación. Aquí lo que hay que hacer es seguir operando y más que todo en el numerador. Vamos a realizar las operaciones indicadas y a factorizar la expresión si en caso de que se pueda hacer. Entonces, en este caso, acá podemos multiplicar este monomio por el polinomio. Es decir, tengo que multiplicar 4 por x y 4 por h. Entonces me quedaría la derivada, límite cuando h tiende a 0, de 4 por x es 4x, más 4 por h es 4h, menos 4x que ya estaba ahí. Este no va a multiplicar al 4x, sino que solo al polinomio. Dividido todo entre h. Nuevamente, aquí todavía podemos reducir algunos términos semejantes. En este caso, el 4x con el 4x lo podemos simplificar y se me hace 0. Reducción de términos semejantes, ¿verdad? 4x menos 4x, esto da 0. Entonces, en el numerador me sobra 4h y en el denominador me sobra simplemente
h. Significa que la derivada de esta función va a ser límite cuando h tiende a 0 de 4h entre h. Nuevamente, repito, no podemos sustituir la h por 0 porque me quedaría una indeterminación. 0 entre 0, pues me quedará una indeterminación. Pero, utilizando un poquito de álgebra, tenemos una h en el numerador y una h en el denominador, división de bases iguales, sus exponentes se restan. Me queda h elevado a la 0, que esto es 1. Recuerden que esta simplificación de variables yo la puedo hacer siempre y cuando haya un producto, pero nunca una suma y una resta. Es decir, si me sobra en el numerador un polinomio, pero hay varias h, o una o dos h, yo no puedo simplificarlas por el numerador. Tendría que factorizar para convertirlo en un producto y luego simplificarlo. En este caso, como 4 por h entre h, esto es como que si fuera un producto. Por lo tanto, el h del numerador con el h del denominador se puede simplificar. Entonces, como siguiente paso, tocaría evaluar el límite cuando h tiende a 0, pero como no hay una h por evaluar, es decir, el 4 no lleva una h, sencillamente lo que se hace es decir que la derivada de 4x es sencillamente 4. Y esto refuerza lo que dijimos en el ejemplo anterior. Si la derivada de x es 1, pues 4 por 1 es 4. Así de sencillo. El ejemplo número 4 nos dice calcula mediante la definición la derivada de la siguiente función, f de x es igual a menos x. Bien, y utilizando los conocimientos que ya aprendimos en los ejemplos anteriores, si la derivada de x es 1, entonces la derivada de menos x va a ser menos 1. Para eso sirven las propiedades. En los ejemplos que hagamos con las propiedades en la siguiente clase, vamos a notar que hacer los ejercicios por propiedades es evidentemente más sencillo. Pero las propiedades no existieran si no se comprobaran primero, si alguien no lo haya comprobado que funciona para todos los casos posibles. Entonces, como paso número 1, vamos a utilizar la fórmula de la definición de la derivada. Parece que la derivada es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x y todo dividido entre h. Como siguiente paso, como ya lo vimos en los ejemplos anteriores, vamos a sustituir el valor de f de x por la función que me están dando. Se puede hacer en cualquier orden, ¿verdad? Me puede ir sustituyendo de una sola vez. Por ser los primeros ejemplos, empiezo por el más fácil. Entonces, tome en cuenta que este menos es de fórmula y la función f de x tiene su propio menos. Entonces aquí se forma un choque de signos, el menos de fórmula y el menos de la función. Como siguiente paso, vamos a sustituir el valor de f de x por el x más h. Es decir, recuerde lo que le dije en los ejemplos anteriores. Todas las x simplemente se le agrega el más h. Entonces, si yo tengo menos x, es como que tuviera menos 1, como que si aquí hubiera una constante. Entonces, esto es igual a decir menos 1 por x. Entonces, el x solo se le suma la h. Entonces, al sustituirlo me quedaría menos 1 por x más h. Así de sencillo. Dividido todo entre h. Nuevamente, la h no se sustituye por 0 porque me crearía la indeterminación. Y no ese es el objetivo. Como siguiente paso, lo que hay que hacer es, en el numerador, realizar las operaciones indicadas. Y la respuesta, si es posible factorizarla, se factoriza. Si no, simplemente reducir términos semejantes. Entonces me quedará límite, la derivada es igual límite cuando h tiende a 0 de, primero, menos por menos me da más. Y este menos 1 lo tengo que multiplicar por cada término del polinomio. Menos 1 por x es menos x y menos 1 por h es menos h. Entonces tendríamos menos x menos h o menos 1x menos 1h y menos por menos da más, dividido entre h. Nuevamente no hay que sustituir porque se me generaría la indeterminación. No puedo dividir entre 0.
Acá en el numerador hay una reducción de términos semejantes, las x son términos semejantes, y en este caso una x menos una x, pues se cancela y da 0. Por lo tanto, la derivada me quedará límite cuando h tiende a 0 de, en el numerador me quedó menos h y en el denominador me quedó h. Acá podemos simplificar una h de arriba con una h de abajo, división de bases iguales, sus exponentes se restan, como usted quiera decirle, y en este caso una cantidad dividida entre ella misma siempre da la unidad. Y en el caso del signo, menos entre más da menos. Eso significa que la derivada es igual al límite cuando h tiende a 0 de menos 1. Como último paso, vamos a evaluar el límite. Donde aparece la h le coloco 0, pero como no existe una h por cual sustituirlo, pues no pudiera evaluar el límite. Significaría que la derivada de la función f de x es igual a menos x es igual a menos 1. Respuesta que desde el inicio ya lo sabíamos. Vamos ahora con el ejemplo número 5 y este nos dice calcula mediante la definición la derivada de la siguiente función. F de x es igual a 5x menos 6. Bien, seguimos combinando los ejemplos que ya tenemos. Ya vimos que la derivada de una constante es 0. Ya vimos que la derivada de x es 1, pero acuérdense, la constante es sin x, ¿verdad? La derivada de x es 1. Ahora nos corresponde ver una combinación de ellos en suma o en resta, que por cierto, cuando leamos las propiedades, hay una propiedad de la derivada de la suma y resta de funciones. Entonces, en este caso, aplicando la definición de la derivada, lo que hay que hacer como paso número 1 es evidentemente ocupar la fórmula. La fórmula de la derivada nos dice que la derivada de cualquier función es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido entre h. Y aquí está lo que habíamos hablado. ¿Qué significa f de x más h? Significa que donde aparecen las x, simplemente le vamos a agregar el más h. Y donde diga f de x, simplemente copiamos igual la función. Donde diga f de x más h es igual la función, pero donde aparece la x, sumarle h. Y donde aparece f de x, igualita la función. Entonces, si sustituimos, la derivada va a ser igual, límite cuando h tiende a 0 de, en el caso f de x más h sería 5 por x más h menos 6, es decir, esto mismo, igualito como aparece, pero a la x se le agrega un más h. Y eso significaría que el 5 multiplicara todo eso. Menos 6. Note que esta expresión es esta misma que está acá, pero donde aparece la x le ponemos x más h. Ese es el único cambio que surge. Luego, menos de fórmula. Y donde aparece f de x, simplemente copiamos la función tal cual aparece. Pero ojo, que este menos afecta a ambos. Por lo tanto, es necesario abrir un paréntesis. Todo esto dividido entre h, y como ya lo expliqué en los ejemplos anteriores, no vamos a evaluar la h porque sencillamente se me formará una indeterminación. Aquí lo que hay que hacer es realizar las operaciones indicadas. Límite cuando h tiende a 0 de, acá tenemos una multiplicación de un monomio por un polinomio, por lo tanto 5 por x sería 5x más 5 por h sería 5h. Menos 6, que ya estaba ahí, y este menos afecta todo lo que está dentro, por lo tanto, menos por más da menos 5x, y menos por menos me daría más 6. Todo esto dividido entre h. Todavía no vamos a evaluar las h's. Reducimos términos. Note, 5x con menos 5x, esto se me anula y se haría 0. Se cancela.
Y tenemos menos 6 más 6, también se anularía y me quedaría 0. Por lo tanto, la derivada de esta función es igual, límite cuando h tiende a 0, de, en el numerador me quedó 5h positivo y en el denominador me quedó simplemente h. Luego, como ya lo vimos en los ejemplos anteriores, una cantidad dividida entre ella misma siempre es la unidad. H entre h lo podemos simplificar, división de bases iguales, sus exponentes se restan o como usted le quiera decir. La cosa es que la h desaparece. Entonces me queda simplemente f de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 5. Y en este punto evaluamos la h a 0. Pero como tampoco hay ninguna h donde lo podamos evaluar, sencillamente decimos que la derivada de la función f de x igual 5x menos 6 es igual a 5. Y note que esto es cierto según lo que hemos aprendido. Derivada de una constante, 0. Derivada de x, 1. 5 por 1, 5. Y ahí tenemos el ejemplo número 5. El ejemplo número 6 nos dice, calcula mediante la definición la derivada de la siguiente función. F de x es igual a x al cuadrado. Bien, ya entramos a otro tipo de ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es, obviamente, aplicar la fórmula de la derivada. Esta nos dice que la derivada de cualquier función es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido entre h. Luego, su derivada va a ser igual a límite cuando h tiende a 0 de, recuerde, decir f de x más h es sencillamente que donde aparecen las x le vamos a agregar más h. Por lo tanto, aquí me quedará x más h elevado al cuadrado, como binomio, ¿verdad? X más h, todo elevado al cuadrado, no simplemente la h, ¿verdad? Sino que todo elevado al cuadrado. Menos, y al decir f de x, recuerde que es colocar la misma función, es decir, x al cuadrado. Y todo esto dividido entre h. Nuevamente, la h no hay que sustituirla, no hay que evaluarla con 0 porque se forma la indeterminación. Más bien, hay que realizar lo que esté en el numerador. Y lo primero que tenemos que recordar es los productos notables. En el numerador se me formó el cuadrado de la suma de dos cantidades. Esto por si no lo sabemos, el cuadrado de un binomio me dice lo siguiente. El cuadrado del primero más o menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Así se resuelve un producto notable. El cuadrado de la primera, más o menos el doble producto de la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda. Habiendo recordado eso, vamos a decir límite cuando h tiende a 0 de el cuadrado de la primera, o sea, x elevado al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, es decir, 2 por x por h. Más el cuadrado del segundo, es decir, h al cuadrado, menos el x cuadrado que ya estaba ahí solito, dividido entre h. Nuevamente no vamos a evaluar la h porque se generaría nuestra indeterminación y no queremos eso. Entonces vamos a decir que el límite, cuando h tiende a 0, aquí lo que podemos hacer es simplemente reducir términos semejantes. El x cuadrado se anula con el x cuadrado y estas dos expresiones, al no ser términos semejantes, no las podríamos tocar. Entonces f de la derivada va a ser igual a límite cuando h tiende a 0 de, en el numerador, 2x más h al cuadrado y en el denominador simplemente me quedó h. Y aquí está el detalle. Aparentemente ya no podemos hacer nada en el numerador, lo que implicaría que tendríamos que evaluar la h cuando tiende a 0. Pero si donde aparece la h le ponemos 0, 2x por 0 es 0. 0 al cuadrado es 0. 0 más 0 es 0 y 0 entre 0 es indeterminado y no logramos una respuesta.
Entonces lo que tendríamos que hacer aquí es recordar los casos de factoreo, principalmente uno que se llama factor común monomio. Recordemos que en el factor común monomio, si en todo un polinomio aparece una letra que se repita, a eso se le llama factor común monomio. Y en este caso, si usted nota, en los dos términos del numerador aparece una letra que se repite, que es la H. ¿Qué dice la regla del factor común monomio? Esta me dice que se coloca la o las letras que se repiten en toda la expresión elevadas al menor exponente. En esto que está acá, la X se repite, así que sacamos la X elevado al menor exponente, que es 1. Y para factorizar lo que se hace es dividir todo el polinomio entre el factor común. Es decir, AX entre X, A. BX entre X, B. Y CX entre X, C. Es como que cancelaron, ¿verdad? Y esto sería el factor común monomio. Entonces, límite cuando H tiende a 0 de, en el numerador, la letra que se está repitiendo es la H, pero aparece una a la H elevado a la 1 y otra H elevado al cuadrado. Según la regla se coloca al menor exponente. Entonces sacamos la H como factor común y ahora dividimos. 2xh entre h es igual a 2x. Y h cuadrado entre h, división de bases iguales, sus exponentes se restan. H cuadrado entre h más h. Y esto lo dividimos entre h. Y aquí está la magia de la matemática. En el numerador tenemos la h que se encuentra multiplicada por 2x más h. Y en el denominador tendríamos la h. Por norma general de fracciones, si en el numerador y en el denominador hay un producto y ese producto se puede simplificar con el denominador, entonces nosotros podemos simplificar esto. Pero porque es una multiplicación, acá no se puede. Vamos a simplificar esta h con esta h porque es una suma. Esta sí porque está multiplicando. Entonces tendríamos que f de x, o la derivada, perdón, es igual al límite cuando h tiende a 0 de, ¿y qué es lo que me sobró? 2x más h. Y ahora sí, a diferencia de los 5 ejemplos anteriores, ahora podemos evaluar la h. ¿Qué significa evaluar la h? Significa que donde aparece la h le vamos a colocar 0. Pero si usted observa, ya que hasta el final, hasta que ya no existe nada matemáticamente o algebraicamente que resolver, hasta entonces se sustituye la h. Mientras no hayamos agotado los recursos algebraicos, no podemos sustituir la h. En este caso, la derivada, donde el límite cuando h tiende a 0, donde aparece la h, le coloco simplemente 0. Entonces tendríamos 2x más 0. Evidentemente, la derivada de la función f de x es igual a x al cuadrado es sencillamente 2x, porque el 0 no lo vamos a colocar. Y ahí tendríamos nuestra derivada de la función. El ejemplo número 7 dice lo siguiente. Calcula mediante la definición la derivada de la siguiente función. F de x es igual a menos 4x al cuadrado más 2x menos 3. Aquí vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido hasta ahorita. Derivada de una constante, 0. Derivada de una constante por x, 2 por 1, 2. Y en este caso pues hay una regla especial que cuando veamos las propiedades vamos a saber qué es lo que se realiza. Pero ya sabemos que cómo sacar la derivada de x al cuadrado por fórmula. Un ejercicio bastante bonito para practicar. Entonces tenemos acá límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido entre h. Y lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho en todos los ejemplos. Vamos a empezar a sustituir. Vamos a decir límite cuando h tiende a 0 de, recuerden, decir f de x más h es agarrar esta misma expresión todita, pero la diferencia es que donde aparecen las x le vamos a poner x más h, pero la expresión es exactamente la misma. Entonces, aquí me quedaría menos 4 por x más h al cuadrado
de esta manera, más 2 por x más h, de esta manera, menos 3. Toda esta expresión es lo que representa f de x más h, es decir, donde aparecen todas las x, solo le sumamos h, pero la expresión sigue siendo la mismita, mira. Ahora, menos f de x, pero ¿qué es f de x? ¿Cómo copiar y pegar esta expresión? Es decir, dejar menos 4x más 2x menos 3, pero por el menos de fórmula hay que abrir un paréntesis porque afecta todo lo que está adentro. Y esto lo dividimos entre h. Nuevamente, las h las vamos a evaluar hasta el final. Por lo tanto, tendría la derivada es igual al límite cuando h tiende a 0 de. Comenzamos a realizar. Acá no podemos multiplicar primero, hay que realizar el producto notable. No vaya a multiplicar primero solo porque es una multiplicación. Dejamos el menos 4 afuera y realizamos el producto notable. Cuadrado de la primera más el doble producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. Luego, esto sí que lo podemos multiplicar, pero porque no existe un exponente. Entonces me queda 2 por x, 2x, y 2 por h, 2h positivo, menos el 3 que ya estaba ahí. Luego, este menos afecta todo lo que está dentro y tendríamos menos por menos da más, 4x cuadrado, menos por más da menos, 2x, y menos por menos da más, 3, dividido entre h. Nuevamente la h no se va a evaluar. Entonces tendríamos límite cuando h tiende a 0 de, y ahora sí, ya que realizamos el producto notable, hoy sí podemos multiplicar este menos 4 por todo el polinomio, no solo por el primer término, por todo. Entonces tendríamos menos 4 por x cuadrado, menos 4x cuadrado, menos 4 por 2xh, menos 8xh, y menos 4 por h cuadrado sería menos 4h al cuadrado. Seguimos resolviendo, más 2x más 2h menos 3, todo esto lo podemos copiar o podemos reducir términos semejantes, que es el caso. Este 2x con este 2x se hace 0 y este menos 3 con este 3 también se hace 0. Y lo único que me sobró fue 2h más 4x al cuadrado. Todo esto dividido entre h. Reducimos término porque en el numerador todavía se puede reducir y tendríamos límite cuando h tiende a 0 de menos 4x cuadrado con 4x cuadrado se haría 0 y lo único que me quedaría es menos 8xh menos 4h cuadrado más 2h dividido entre h. Ya en el numerador, reducir términos semejantes no se puede porque no hay términos semejantes. Recuerda que los términos semejantes son expresiones que tienen la misma parte literal y esa parte literal elevado al mismo exponente. Esto no se puede, aunque hayan 2h no se pueden. Entonces en este caso lo que hay que hacer es factorizar, porque si usted nota, en los tres aparece el factor común h. Por lo tanto podemos factorizar, decimos límite cuando h tiende a 0 y se coloca la letra que se repite, que es la h, está en todo, elevado al menor exponente que es 1. Entonces sacamos el factor común h. ¿Factor de quién? Ahora dividimos. Menos 8xh entre h me queda menos 8x. Menos 4h cuadrado entre h, división de base iguales, sus exponentes se restan. Me quedaría h', menos 4h', más 2h entre h, simplemente me queda 2. Todo esto dividido entre h. Y nuevamente aquí está la magia de la matemática. Como en el numerador la h se encuentra multiplicando, es permitido simplificarlo con el denominador. Y precisamente por eso es que se factoriza para convertirlo en una multiplicación. Entonces en este caso me quedaría que la derivada es igual al límite cuando h tiende a 0 de, después de simplificar, menos 8x menos 4h más 2.
Ya que no hay nada que hacer, porque aquí ya no podemos hacer absolutamente nada, hasta entonces evaluamos la h. Eso significaría que donde aparece la h, le vamos a colocar 0. Límite cuando h tiende a 0 de, en este caso, menos 8x menos 4 por 0 más 2, porque el 2 no tiene h con quien evaluar. Menos 4 por 0, esto es evidentemente 0, y su derivada sería menos 8x menos 0 más 0 más 2. El 0 evidentemente no se coloca, y la derivada de esta función sería menos 8x más 2. Y esa sería su derivada haciéndolo por definición. El ejemplo número 8 dice, calcula mediante la definición la derivada de la siguiente función. F de x es igual a x elevado al cubo. Bien, esto ya se empieza a complicar un poquito más. Primero ocupamos su forma. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido todo entre h. Su derivada va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Y como ya lo explicamos en todos los ejemplos anteriores, decir f de x más h significa copiar la función, pero donde aparecen las x agregarle más h. Eso implicaría que aquí me quedaría x más h, pero elevado al cubo, como un producto notable también. Menos f de x, que es como copiar nuevamente la función x al cubo. No hay choque de signo, por lo tanto no abrimos un paréntesis. Y esto dividido entre h. Nuevamente esta h no vamos a evaluarla porque se formaría una indeterminación. Aquí nuevamente recordamos cómo resolver un producto notable pero del cubo de la suma o resta de dos cantidades. Aquí tenemos el cubo de un binomio. Entonces recordemos que a más o menos b al cubo, esto existe una regla que dice el cubo del primero, más o menos, dependiendo del signo que tenga, el triple producto del cuadrado de la primera por la segunda, más el triple producto de la primera por el cuadrado de la segunda, más o menos, porque depende del signo, el cubo de la segunda. Cubo de la primera, más, como esto es más, entonces quedará más el triple del cuadrado de la primera por la segunda, más el triple de la primera por el cuadrado de la segunda, más el cubo de la segunda. Aplicando eso, entonces, vamos a tener límite cuando h tiende a 0 de x más h al cubo, es decir, el cubo de x, que sería x al cubo, más el triple del cuadrado de x por h, es decir, 3x cuadrado h, más el triple de x por h cuadrado, el triple de la primera por el cuadrado de la segunda, más el cubo de la segunda, es decir, h al cubo, menos la función que es x al cubo. Y todo esto dividido entre h, que no vamos a evaluar todavía. Vamos a primero ver si no hay términos semejantes. En este caso, la x al cubo las podemos cancelar. Una x al cubo menos una x al cubo, esto da 0. Y la derivada me quedaría límite cuando h tiende a 0 de 3x cuadrado por h más 3xh cuadrado más h al cubo dividido entre h. En este punto todavía no evaluamos, sino que nos damos cuenta que hay factor común monomio, es decir, las h se están repitiendo en todo el polinomio. Entonces sacamos factor común h y tendríamos límite cuando h tiende a 0 de, sacamos el factor común h elevado al menor exponente. Y en este caso, el menor exponente entre 1, 2 y 3 evidentemente es 1. ¿Factor de quién? Ahora dividimos. 3x cuadrado h entre h es simplemente 3x cuadrado. Más 3xh cuadrado entre h, división de base iguales, sus exponentes se restan, y me quedaría 3xh. Por último, h cubo entre h,
División de base iguales, sus exponentes se restan y me quedaría simplemente h cuadrado. Todo esto dividido entre h. La magia de la matemática me permite simplificar. Como ya tenemos el producto de h con todo esto dividido entre h, aquí simplemente podemos simplificar el h del numerador con el h del denominador. Por lo tanto, me quedaría que la derivada va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 3x al cuadrado más 3xh más h al cuadrado. En este punto en el que estamos, ahora sí vamos a evaluar la h. ¿Qué significa evaluar la h? Que donde aparecen todas las h, la vamos a sustituir por 0. Si sustituimos, me quedará que la derivada va a ser igual a 3x al cuadrado, como aquí no hay h, no lo sustituimos por nada, más 3xh, en este caso hay una h, por lo tanto es como que tuviéramos 3x por 0, es decir, 0 prácticamente, más h elevado al cuadrado, que es 0 elevado al cuadrado. Entonces me quedará acá que su derivada va a ser igual a 3x al cuadrado más 3x por 0 es 0, más 0 al cuadrado es 0. Por lo tanto, su derivada me quedará simplemente 3x elevado al cuadrado. Y ahí tendríamos la derivada de la función x elevado al cubo. Bien, solo un par de aclaraciones. Primero, si aquí hubiera un exponente a la cuarta, aquí nosotros tendríamos la necesidad que aplicar, si no, no podemos el producto notable, tendríamos que aplicar el triángulo de Pascal. Recuerden que el triángulo de Pascal me permite encontrar los binomios de cualquier exponente. Entonces, si nos ponemos el producto notable de la cuarta, pues la cuarta dice la cuarta de la primera más el cuádruple producto del cubo de la primera por la segunda, más el sextuple producto del cuadrado de la primera por el cuadrado de la segunda, más el cuádruple producto de la primera por el cubo de la segunda, más la cuarta de la segunda. Pero si no nos podemos eso, recuerde que existe la idea del triángulo de Pascal. Igualmente en mi canal existe un tema trabajando el triángulo de Pascal por si se quiere dar una vuelta si ya se le olvidó. Entonces, esto sería todo y nos vemos en la siguiente clase.